Estoy en entrevista ahorita. Voy a estar 2 horas acá.
Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? Y ya ¿Cómo listo y todo vamos? bien, gracias a Dios. Mucho gusto, gracias y gracias por su apoyo y por su tiempo. Bueno, Gracias. bueno, Si gusta, licenciado, podemos dar una esperadita de 2 minutos a los compañeros y si no, pues vamos a proceder porque así que ok, ustedes están ocupaditos. ok, enterado, no hay problema. Muy fino. Gracias. Gracias. Son- Muy bien. Bueno, ya tuvo unos 2 minutitos aquí, ingeniero. Entiendo que usted imparte sus clases en Zoom, de acuerdo con la selección de esta asignatura. Déjeme chequear, ingeniero. Fíjese que es en Teams. En Teams, sí, pero usted utiliza Moodle, ¿verdad? Sí, 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 Va, excelente. Entonces vamos a enfocar sobre todo en lo que usted hace en Moodle. Y voy a estar reforzando eso porque entiendo de que Teams lo utilizamos ya sea para las clases en línea y también las clases en aula, ¿verdad? sí, sí. Va, excelente. Bueno, vamos a comenzar a partir de la materia asignada que es, ya le digo acá, ya le digo acá. Vamos a ver. Sí, sí, vamos a enfocarnos en la materia de desarrollo de la plataforma web. Ok, ok, sí, Te está bien. agradezco. Muy bien. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Pregunta número uno. ¿Qué tipo de capacitaciones de carácter virtual ha tenido este año, ingeniero? Vaya, en este año la única que he tenido, que ya pues ya casi estoy a punto de finalizar, es la de recursos educativos para la enseñanza, que es la que llevamos con el compañero Luis, ¿verdad? Luis Lemus. Esa se está impartiendo aquí en el Laboratorio 10. Es siempre sobre herramientas tecnológicas con IA, para videos, para audio, ¿verdad? Para todo eso. Muy bien. En este sentido, pregunta dos, ¿con qué frecuencia se capacita en el periodo de un año? Por lo menos en este año han sido dos veces, la que estoy por finalizar y una que ya había tenido anteriormente, que esa sí fue en línea por parte propia, ¿verdad? ¿Y ahí qué aprendió este ingeniero? ¿Qué tipo de formación tuvo en la Esa fue, personal? esa fue de carácter así de programación al área que yo estoy orientado, ¿verdad? Al área de informática, sobre programación, HTML, desarrollo de páginas web. ¿Y esas son pagadas o son gratuitas? Esa es gratuita, una en línea que estaba por ahí, ¿verdad? Ah, muy bien. Bueno, pregunta tres. ¿Qué enfoque pedagógico y tecnológico aplica usted en las aulas virtuales, especialmente en Moodle? En cuanto a la parte pedagógica, más que todo se basa en proyectos, ¿verdad? Que yo asigno un proyecto que al inicio del ciclo o por clases
o por unidad, digamos también, que yo defino un pequeño proyecto, un pequeño caso, y ellos lo tienen que resolver en grupo. Y cuanto aprendí, ¿cuál era la otra parte? Perdón, es El tecnológico. sí. Ajá, la parte tecnológica es más que todo que pues que vayan conociendo nuevas herramientas. Yo les digo, mire, está esta aplicación, podemos hacer esto, aquí está en internet, está en línea, o lo puede descargar desde su dispositivo móvil incluso, o para su PC, ¿verdad? Y las herramientas tecnológicas, pues más que todo orientado a la IA, ¿verdad? Y parte de programación. Muy bien, gracias. En cuanto al seguimiento, la pregunta 4 en Moodle, ¿cómo usted estructura sus clases en Moodle? eh, es de formato semanal, como nos han dicho que lo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? En formato semanal. Entonces, dentro de esa semana, dentro de ese módulo, yo le pongo primero lo que son las clases, ¿verdad? Las que vamos desarrollando ¿cómo se llama? En cada una de las clases que yo tengo en línea, vía Teams, comparto la clase, comparto el video de la clase y le comparto los archivos. Y si hay otros, también los comparto, ¿verdad? La otra parte es video de la clase, ¿verdad? Porque primero les pongo lo que son las clases, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a estar tratando por lo menos durante esa clase o las que vienen, ¿verdad? Los videos de clases que se van desarrollando durante la semana, foros para ir interactuando con los estudiantes, ¿verdad? Y lecturas complementarias acerca de lo que estamos viendo en la semana o de lo que vamos a ver también, ¿verdad? Así lo voy Y, estructurando, es clases, videos, foros y lecturas complementarias. y en ese sentido, ingeniero, ¿dónde se ubica la parte de evaluación? Ese es cuando tenemos la parte de evaluación, ¿verdad? Ese es, digamos, semanal, ¿verdad? Lo básico por cada semana, pero ya cuando vienen las evaluaciones, siempre dejo los mismos bloquecitos, ¿verdad? Pero ya se le agrega la parte de exámenes, los prácticos y las actividades también se ponen en su respectivo bloque, ¿verdad? O sea No que sé si estamos sea eso deseo. hablando, perdón, entonces estamos hablando que los exámenes prácticos son como laboratorios cortos, ingeniero. Lo que pasa es que yo le subo el enunciado, por ejemplo, digamos, ¿verdad? De desarrollar una factura en línea o desarrollar para Windows un sistema de préstamos de libros. Entonces, yo les subo el enunciado con los detalles y requerimientos para ese pequeño proyecto y ellos lo suben. Me suben el proyecto completo, ¿de acuerdo? Que es código de programación, ¿verdad? Que es lenguaje de programación. Entonces, ellos me suben un proyecto y yo lo tengo que ir revisando a detalle, ¿ya? Muy, muy bien. En este sentido, a nivel de su semestre, ¿con qué frecuencia debe actualizar su aula virtual de esta materia? Pues digamos que lo estoy haciendo por cada módulo, porque como digamos, cada mes, cada semana, pues se lee y se averigua cuáles son las nuevas formas de trabajar, lenguajes de programación, ¿verdad? Herramientas que van saliendo, ya sea para trabajar con videos en programación, ¿verdad? O ir generando nuevas tecnologías. Entonces, pongamos que, bueno, por lo menos en mi caso, yo voy trabajándolo cada mes o cada 2 meses, Es ¿verdad? decir, de que el módulo tiene diferentes semanas, ingeniero. Sí. Entonces, yo lo voy trabajando. ¿Usted en qué periodo lo manejas? ¿Lo va habilitando semanalmente o mensualmente? Es semanal, es semanal. Es Sí, decir, yo semanal. como estudiante voy a poder ver para esta semana, digamos, el contenido lo voy a poder ver el lunes, el domingo o qué día. Por ejemplo, como mis clases son en línea, ¿verdad? Que en mi caso la de plataforma web es en línea. Entonces, el contenido que le subo, digamos que en la parte de clases, son los temas, perdón, Sí. entonces son los temas que vamos a trabajar durante la semana. Ya pongo los temas, unas breves descripciones y así es como lo voy desarrollando. ¿Ya? Cuando ya se genera la clase, entonces, por ejemplo, a mí me tocaba lunes y viernes, entonces el Ujú, lunes ujú. les habilito el contenido de lo que vamos a trabajar durante la semana y cuando ya genero el video de la clase, eso se los comparto también y los archivos que se han ido trabajando en esa clase, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ya al final, digamos que del módulo, entonces yo vengo y voy actualizando tal vez por partes, porque tal vez en la clase ya surgió una nueva herramienta o hay una nueva forma de hacer lo que vimos anteriormente.
Entonces, por eso es que se va actualizando, pongamos un mes, 2 meses, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades que se vayan requiriendo, pues, ¿verdad? Ingeniero, No en sé ese si sentido, ¿usted tiene clases, me dice qué días? el lunes y viernes. Entonces, si usted les asigna una tarea el lunes, ¿qué implica de que toda la semana va a estar habilitada el aula virtual para ellos, para la entrega, o solamente para el día lunes, o lo va partiendo en la semana? Sí, se va partiendo y también depende de qué tan complicado sea o qué tanta complejidad tenga la tarea. Porque hay ejercicios que lo pueden desarrollar en qué, 1 hora, 2 horas. Entonces se le deja solo, por ejemplo, si la tarea se le activa el lunes, solo lunes. Pero dependiendo si es un poquito más Mm. complejo, ¿verdad? Ya sea para el viernes o incluso para la otra semana, Ah, ¿verdad? qué bueno, es Sí, bastante flexible. dependiendo qué tan complejo sea el proyecto o la solución que me van a dar, ¿verdad? Ujú. Muy bien. ¿Y esto cuánto le genera? ¿Cuánto tiempo? Pregunta 6. ¿Cuántas horas le genera estar actualizando a nivel semanal, ingeniero? De 2 a 4 horas, porque en mi caso yo pongo videos propios, ¿verdad? Entonces, Mm. los ejemplos yo los voy desarrollando, grabo el video y se los comparto también, ¿verdad? Porque está lo de la clase y si hay otro ejemplo que hacer, o otra forma de hacerlo también, ¿verdad? O para solucionar un problema, un ejercicio que yo mismo les he programado, ¿verdad? Entonces, genero el video y ya se los comparto también, ¿verdad? Incluso por la descripción que va teniendo cada una de esas partes del proyecto. Mm, muy bien. Serían de 2 a 4 horas, ¿verdad? 2 a 4 horas, sí. Ujú. Se invierte bastante. Bastante. Ajá. Sí. En el caso de la metodología, ingeniero, ¿cómo incorpora el video explicativo a nivel semanal? El video explicativo lo que hace es que, pues, digamos, yo propongo el ejercicio, ¿verdad? Entonces, perdón. Entonces, el ejercicio, si suponiendo consta de 4 procesos que yo tengo que realizar para un pequeño sistema, una página web. Entonces, si son 4, lo voy dividiendo, ¿sí? El video explicativo lo voy dividiendo, está el primer proceso, se hace de esta forma, que me dura, digamos, unos 10, 15 minutos explicar el primer proceso. Entonces ahí termina el primer video. Y ahí vengo con el segundo video y lo vuelvo con la otra parte, con el segundo proceso. Entonces lo explico, vengo con el tercer proceso, lo explico. Los videos me van durando como entre 10 o 8 minutos, digamos, máximo 15. Entonces el video explicativo así lo llevo en esa forma, lo voy segmentando. Ya, lo voy segmentando según los procesos que vaya a realizar. En este sentido, ingeniero, vamos a ver, existe la figura, no sé si ese es el video explicativo en el cual usted explique básicamente todo el contenido que tienen que cubrir durante la semana. No sé si es lo mismo que estamos hablando. No, el video, lo que yo le estoy comentando del video Ujú, explicativo ujú, es, yo propongo un ejercicio ujú. que consta de 4 procesos, entonces ese video explicativo yo lo voy segmentando. Los cuatro Ok, procesos serían 4 videos. Ajá. entonces, en ese sentido, entiendo que en Teams usted explica todo y por lo Sí, sí, tanto, sí, estamos hablando de que usted aloja el video de toda su clase, pero no sí, existe en sí un video explicativo que me diga, miren chicos, esta semana van a hacer esto, esto y esto y esto, porque yo lo explico en Teams, entiendo así es. sí, y se pone en el bloquecito de clases. eh, Mm. de la pregunta 4, ¿verdad? En el bloquecito de clases yo describo en un PDF, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ir trabajando? Los temas y algunos ejercicios que vamos a ir desarrollando. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ujú. Sí, 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 porque tienen esa interacción, ya sea los 2 días o 3 días a la semana, ¿verdad? Sí, cabal. Excelente. Número 8, ingeniero. ¿De qué manera se generan las actividades a partir del video explicativo? Es decir, quiero parafrasear la pregunta. Usted explica el detalle de sus proyectos y entonces, ¿cómo los chicos hacen entrega de sus actividades? ¿Entienden todo el proceso? ¿Los resultados son satisfactorios o hay gente que todavía no entiende las instrucciones? Para ese caso, el punto número 8, de qué manera se generan las actividades, por ejemplo, en la clase
Tal vez entonces me confundí con la parte del video explicativo, ¿verdad? Porque el 7 y el 8 yo lo tomé que los explicativos, ¿verdad? Yo voy definiendo los procesos en 4 videos y ahí explico cómo se genera esa aplicación. Entonces, las actividades yo les pongo en la clase, ¿verdad? Que la estoy impartiendo en línea, yo genero un ejercicio que explico en la clase que es un tema X, ¿verdad? Por ejemplo, cómo compartir un archivo vía web. Entonces, termino de explicar eso y la actividad surge con un nuevo proceso. ¿Verdad? Cómo descargar el archivo, ¿verdad? Porque, por Ujú. ejemplo, la clase era cómo subirlo. Y para la actividad, entonces yo les tomo, mire, ahora ustedes en grupo se van a reunir, ¿verdad? Y van a desarrollar cómo descargar ese archivo y verificar que, pues, que sea un archivo válido, que no esté corrupto, que no traiga virus, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en la parte del punto número 8 así es como surgen las actividades, ¿verdad? Yo explico la clase y a partir de esa clase sale un nuevo ejercicio. Y así es como salen las actividades, en mi caso, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Sí, fíjese que me llama la atención lo que usted me dice, ingeniero, porque de repente hay compañeros ya a nivel de Blackboard Ujú, que el video aplicativo ellos le llaman tutorial. Entonces, sí, bien interesante cómo se modulan las diferentes. Es el mismo producto, pero con diferente nombre. ujú. Bien, en la pregunta número 9, ¿cómo incorpora los proyectos en sus clases? Los proyectos yo los defino al inicio del ciclo. Lo vamos segmentando en 5 partes, digamos, que serían las 5 evaluaciones que tenemos. Yo lo segmento primero, que en mi caso, ¿verdad? Como son aplicaciones las que voy desarrollando, en el primer módulo defino cuáles son los requerimientos del sistema. En el segundo módulo, ellos me entregan ya los requerimientos, ya con un documento de lo que yo les he solicitado. En el tercero, ellos me preparan digamos, una maqueta de la aplicación, ¿verdad? Y en la cuarta evaluación ellos ya presentan lo que es el proyecto. Entonces se va formando desde la primera hasta la quinta evaluación, que ya es el proyecto final que ellos me van entregando, ¿verdad? Así es como voy generando, por ejemplo, en la primera evaluación, es la documentación de la que yo necesito, ¿verdad? Que ellos requieren para levantar el sistema. Y así se va segmentando por cada una de las evaluaciones. Estamos hablando de que son proyectos articulados, ingeniero. Sí, 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 porque empezamos primera, segunda clase y yo empiezo a asignar proyectos para que empiecen a trabajarlos. Y ya con un producto final hasta la quinta evaluación. Ujú. Muy bien. Ujú. En el caso de la pregunta 10, ¿cómo incorpora tareas relacionadas con problemas relacionados con la vida real de los estudiantes? Vaya, en ese caso, igual, yo voy definiendo, por ejemplo, la clase de lunes, yo les propongo cómo trabajar con una tecnología, por ejemplo, en PHP, digamos, que es para la programación de páginas web, ¿verdad? Trabajan con PHP. Ahora yo les digo, mire, investiguen cómo hacer lo mismo, pero con otro lenguaje de programación. U ocupando otra herramienta, por ejemplo, son frameworks que ocupamos, son librerías, clases que nosotros ocupamos para desarrollar lo mismo, pero haciéndolo de otra forma, ¿verdad? Indicándoles a ellos, mire, qué es lo que más se está ocupando, ¿verdad? Investiguen primero qué es lo que más se está ocupando, lenguaje de programación, qué lenguaje más se ocupa en sistemas reales, ¿verdad? Le pueden preguntar a la web o a sus mismos compañeros, ¿verdad? Que tienen experiencia laboral trabajando en el área de desarrollo, ¿verdad? Entonces así es como vamos relacionando lo que nosotros vemos en la clase con lo que los compañeros nos van presentando en sus proyectos, ¿verdad? Esa es la forma en que vamos tratando de ir mezclando los problemas relacionados de la vida real, ¿verdad? Mm, muy bien. Pregunta 11, ingeniero, ¿cómo incorpora las herramientas tecnológicas para que los estudiantes generen su producto final aquí en Moodle? ¿Cómo incorpora las herramientas tecnológicas? Ajá, o Ujú. sea, viene quizás un poquito relacionado con la 10, Sí, ¿verdad? exacto. Entonces, ajá, viene un poquito relacionado porque yo le digo, mire, investigue, nosotros lo hicimos así, ¿verdad? De la forma, digamos, un poquito fácil. Ahora usted busque la herramienta con este framework para hacerlo de otra forma, ¿verdad? O con este lenguaje o con este otro software, ¿verdad? Porque no, no se basa solo en uno, sino que hay muchos entornos sobre los cuales podemos trabajar para desarrollar las aplicaciones. Entonces, yo voy tratando de ir mezclando. Por ejemplo, si lo hice con uno, ok, ustedes háganlo con otro, ¿verdad?
Entonces voy tratando de hacer esa mezcla con las herramientas. ¿Esas herramientas ya las exploran o ustedes las sugieren? Sugerimos y incluso ellos nos aportan, ¿verdad? Mire, fíjese que yo he trabajado con esto, ¿verdad? Está esta herramienta en línea o está este entorno gráfico para programar, ¿verdad? Entonces, yo les proporciono uno y a veces también pues, ellos nos proporcionan nuevas herramientas, ¿verdad? Y ya las compartimos con todo el grupo. Pregunta 12, ingeniero. ¿Cómo incorpora los portafolios en sus clases aquí en Zoom? En Moodle, perdón. En Moodle, ahí ellos tienen una parte donde van subiendo archivos. Entonces, los archivos que ellos van subiendo son desde los proyectos como nosotros, yo lo trabajo, digamos, en vivo, ¿verdad? Yo defino el ejercicio que vamos a trabajar, lo desarrollamos en la clase y al final ellos lo tienen que ir subiendo a su repositorio, ¿verdad? Ese es uno. Y la otra, que está una herramienta que es GitHub, que creo que más adelante voy a hablar de eso, que ahí es donde ellos van subiendo todos los proyectos que van realizando, ya sea tareas, soluciones a parciales, soluciones al ejercicio, los ejemplos. Entonces, los suben a GitHub y ahí quedan todos sus proyectos. Entonces, hay un momento en que yo les pido, digamos, la URL, que es el link de acceso a ese repositorio. Sí. Entonces, así es como vamos trabajando un poquito los portafolios. Bien. En el sentido de la número 13, ingeniero, ¿cómo aplica usted los juegos en sus clases? Es decir, ¿lo aplica? Literalmente así, juegos, no. Pero lo que sí pongo son retos, ¿verdad? Yo propongo un reto en clase, ¿verdad? Y le digo, vaya, por ejemplo, quien solucione el primero o el segundo, primero y segundo, que solucione el problema, pues vamos a darle un punto, ¿verdad? Para la actividad o un punto para el examen. Entonces, literalmente, así literalmente juegos no aplico, pero sí son más que todo retos, ¿verdad? Quien termine primero el ejercicio, vamos a darle un punto en el parcial o un punto en la actividad. Estamos hablando que el juego se desarrolla en Teams durante la clase, pero Sí, no necesariamente yo dejo un enlace de juego en Moodle. no, 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 ahí sí Muy no. bien, Ujú. muy bien. Pregunta 14. ¿Cómo incorpora las aplicaciones móviles como parte de las tareas de los chicos? Pues ahí es simplemente para realizar tareas, ¿verdad? Por ejemplo, que ellos pueden montar un servidor en una aplicación. Hay una aplicación Termux, es una aplicación web, perdón, es un servidor web que lo pueden montar en su dispositivo móvil y conectarse a la misma red y consumir una página web, ¿verdad? Por ejemplo, yo levanto mi servidor de páginas web en mi dispositivo móvil con una aplicación que está en la Play Store, ¿verdad? Ahí sí, se llama Termux. Entonces, levantamos el servidor y muchos compañeros de la clase se pueden conectar a ese servidor, ¿verdad? Vía web. Entonces, así es como vamos aplicando ahí las aplicaciones, las herramientas y las aplicaciones móviles, ¿verdad? Para Muy dejar bien. tareas. Uh-huh. Número 15. ¿Cómo incorpora tareas que promuevan autonomía estudiantil? Pues ahí es simplemente que yo propongo, mire, investigueme el tema X, ¿verdad? Y puede hacerlo con diferentes IAs para ver qué diferentes enfoques le da eh, cada una de esas herramientas, ¿verdad? Y cuál sería su percepción, cuál sería su raciocinio, ¿verdad? De cada uno de los temas, perdón, cada una de las respuestas que le da a esas herramientas, ¿verdad? Y pregunta 16. ¿Cómo aplica el enfoque colaborativo, ingeniero? El enfoque colaborativo. Vaya, ahí como se hacen ejercicios, ¿verdad? En línea, uno hace un sistema bibliotecario, uno hace una facturación, otros hacen de inventario. Entonces, cada uno de esos proyectos genera información. Entonces, el de biblioteca, entonces yo lo promuevo, mire, comparte información para facturación. Mire, el de facturación que comparte información con el proyecto de inventarios. Entonces, cada uno de los proyectos genera diferente información y se comunican entre diferentes proyectos, ¿verdad? Entonces, así es como llevamos el entorno, ese enfoque colaborativo. Y en ese sentido, ingeniero, a nivel ya general, ¿cuál es el porcentaje de trabajos a nivel de grupo que tienen e individual en sus evaluaciones? El porcentaje individual, no sé, me podría orientar un Vaya, poquito más.
Perdón, vaya, digamos que el parcial uno, usted ha planteado que van a hacer actividades tanto individuales como grupales. Entonces, si establezco una diferencia o un balance, ¿cuántos tienen más peso por ejemplo, más protagonismo? ¿Las actividades grupales o las actividades individuales? Son las actividades individuales, son las individuales. Ah, muy Ujú. bien, muy bien. Bien, ahora vamos a entrar a lo que son las asignaciones o tareas o laboratorios cortos. Pregunta 17. ¿En qué tipo de asignaciones los estudiantes obtienen mejores resultados? Tipos son no mucho, bueno, por lo menos en mi caso, son no mucho los que tienen que ver con su carrera. Por ejemplo, no son tan afines a su carrera, como por ejemplo historia, que son lenguajes, ¿verdad? No materias tan relacionadas a la materia, como por ejemplo en mi caso las materias de programación, que son las más fuertes de nuestras carreras y bases de datos. Allí veo que baja hasta cierto punto el porcentaje de aprobación, ¿ya? Entonces, ese tipo de, perdón, me confundí de asignaturas, había leído, perdón, de asignaturas. ¿En qué tipo de asignaciones los Sí, estudiantes obtienen? Me había confundido. no, no se ¿Qué tipo preocupe, no se preocupe. de asignaciones? Los que son mejores resultados es cuando es en grupo. Ahí sí, tareas que son en grupo, asignaciones que son en grupo, sí, ahí aumenta lo que es la aprobación, ¿verdad? En ese caso. Y cuando estamos hablando de grupo, estamos hablando de tareas que están relacionadas con competencias. Sí, sí, correcto. Ok, Sí. muy bien. ¿Y en qué tipo de asignaciones obtienen bajos resultados? Ya cuando son tareas individuales, que yo le asigno, por ejemplo, un proceso y como en el caso de programación, no se evalúa por una línea de código, por dos líneas de código, sino que es el resultado final, ¿verdad? Porque en todo caso, la aplicación funciona o no funciona, ¿verdad? Entonces, cuando ya vienen procesos individuales, la mayoría baja su rendimiento. Entonces estamos hablando igual que son tareas relacionadas con competencias, lo que los chicos Sí, salen con pago. sí. Y en este sentido, pregunta 19, ingeniero, ¿qué porcentaje se le asigna a usted a las actividades, laboratorios y exámenes parciales? Según el diseño instruccional para la materia es parcial 60%, actividad 30% y examen corto 10%, ¿verdad? Para lo Muy que bien, es el diseño instruccional de plataforma web. muy bien. Pregunta 20, ingeniero. ¿Cómo mide usted el aprendizaje de los estudiantes en estas tres modalidades que usted me acaba de comentar? Medir en notas. Cualitativa y cuantitativamente, sí. En notas, pues se pone una rúbrica, ¿verdad? Si cumplió un proceso, por ejemplo, en los exámenes yo supongo hasta dos o tres máximo, dos, tres procesos que se debe de cumplir para la aplicación. A cada uno le voy dando un determinado porcentaje, ¿verdad? En el caso ese. Y las otras son individuales, que yo propongo uno, ¿verdad? Y voy tomando en el laboratorio y voy tomando asistencia de si lo terminaron o no lo terminaron. Porque como la materia es programación, se espera un producto final, ¿verdad? No medio funciona, no o funciona, ¿verdad? Entonces en plataforma web o funciona la página o no funciona, ¿verdad? Porque es un producto que yo voy a utilizar, ¿verdad? No lo puedo decir al estudiante, mire, le voy a, eh, su aprendizaje solo por esas dos líneas, pues ya Ujú, complementó todo, ¿verdad? ujú. Debe de entregarme un proyecto final, ¿verdad? Entonces yo lo voy midiendo si terminó el proyecto o no lo terminó, o terminó el proceso o no terminó el proceso que se le asignó, ¿verdad? Asignándole un porcentaje a cada proceso. En este sentido, digamos que yo soy su estudiante y el URL no me sirve. ¿Qué nota yo podría obtener ahí, ingeniero? Dependiendo de la rúbrica que yo tenga, ¿verdad? Porque hay un proceso que, por ejemplo, si la URL no funciona, entonces todo lo demás ya no funcionó, Exacto. ¿verdad? Ajá, entonces, si la URL funciona, ok, está bien. Si el proceso, por ejemplo, de guardar un registro ya no funcionó, ahí ya va disminuyendo el porcentaje, ¿verdad? Si yo le pongo un proceso de buscar un registro y funciona, pues se va tomando el determinado porcentaje, ¿verdad? En este sentido, ingeniero,
nos vamos a ubicar en un parcial, en un bloque de un parcial uno, digamos. Ujú. Estamos hablando que tenemos actividades automatizadas, es decir, utilizando los quizzes, los tipos de ítems, opción múltiple, verdadero y falso. Y tenemos las manuales en el cual usted tiene que registrar la nota porque tiene una rúbrica. Sí, Y ahí, ¿cuál es el porcentaje de automatizadas y manuales que se desarrollan? fíjese que automatizadas no tengo, solo son manuales, porque como le comento, ellos me entregan, tienen que desarrollar un proyecto, una página web. Entonces, Blackboard o Moodle, perdón, no tiene algo que me defina que si el proceso o el código fuente que se utilizó, ¿verdad? Está correcto o funciona. Al final, si funciona o no funciona, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, están las herramientas de falso verdadero, yo se las puedo poner, pero al final es un proyecto que ellos me entregan. En la primera evaluación empezamos con temas básicos, estructura, vamos a poner, por ejemplo, estructura de control. Entonces yo tengo que evaluar si ellos dominan una estructura repetitiva, una estructura de selección, ¿verdad? Entonces ellos me suben el proyecto y yo en mi computadora vengo y cargo esa página para ver si la solución es la correcta. Entonces yo ocupo exámenes, pero con preguntas de ensayo, donde ellos me suben el archivo. Mm, ¿Ya? muy bien, muy bien, muy interesante. En el caso de la pregunta 21, ingeniero, ¿cuáles son las ventajas de la modalidad, o sea, de la plataforma Moodle? Ventajas y desventajas. Bueno, las ventajas de la plataforma es que todo queda centralizado, ¿verdad? Todas Ujú. tareas y actividades, exámenes, foros, incluso las ventajas para uno como docente de ocupar esta herramienta, que ve si el estudiante ha estado navegando, ver si el estudiante a qué horas, qué rangos de horas también ocupa, ¿verdad? Para poder navegar y llevar un registro, pues digamos, casi detallado de lo que realiza el estudiante en la plataforma, ¿verdad? Y la desventaja, pues para el estudiante sería una de esas, ¿verdad? Que un estudiante puede venir y decir, mire, yo entré a la plataforma y yo puedo constatar que ese estudiante entró o no entró a la plataforma. Entonces, para el, para el estudiante, para el estudiante puede ser desventaja esa parte, ¿verdad? Y que en la plataforma pues se asigna una hora de inicio y una hora final. Entonces, para el estudiante, si ya no subió la tarea en ese tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, para un examen puede ser complicado, ¿verdad? Porque el estudiante tiene que comprobar, por lo menos, o dar una explicación de qué sucedió, por qué no envió la tarea, ¿verdad? Esa sería, pues, digamos, la ventaja que yo puedo tener control de los movimientos que ha realizado el estudiante, ¿verdad? Sobre la plataforma y que todo queda centralizado, ¿verdad? Tareas y actividades. Y las desventajas, pues que uno, ¿verdad? Falla la herramienta y ya no logramos hacer el examen, por ejemplo, a la hora pico, ¿verdad? Que todos queremos hacer los exámenes, por ejemplo, a las 6:30, eso se satura, la plataforma se pone lenta, ¿ya? Entonces, se perdió un archivo, ya es una desventaja tanto para el estudiante para como nosotros calificar, ¿verdad? O darle una solución al estudiante. Sobre todo esa parte de que se satura el aula, ¿verdad? Mm. O sea que estamos hablando de las condiciones del sistema y también que el desempeño del chico que no se adecue pues a los A la requerimientos. tecnología, sí, correcto. Ujú. Ujú. Y en este caso, ingeniero, pregunta 23, ¿cuáles son las opciones o, digamos, opciones o componentes que usted utiliza más en Moodle? Pues primero son las actividades, ¿verdad? Que ahí subo, y la otra es la entrega de tareas. Como le comentaba, ¿verdad? Yo desarrollo un ejercicio en clase, mire, súbanmelo para irlo adecuando o agregando a su portafolio, ¿verdad? La otra son los exámenes, ¿sí? Los parciales, ¿sí? Como es en línea, entonces yo le subo el documento, el parcial, ¿verdad? Ahí están el enunciado, están los requerimientos y ellos me suben, ¿verdad? Entonces yo ocupo bastante lo que son los foros, tareas, exámenes y la parte de archivos. Estas son las que yo más ocupo. Muy bien. En el caso ya de las últimas preguntas, ingeniero. Pregunta 24, ¿cuáles son los sitios web más recurrentes que usted aplica en su curso en Moodle? Es una plataforma, es GitHub.
Es ¿Cómo donde se, ellos suben cómo se eh, escribe eso, ingeniero? Envelope. GIT, HUB, Ah, ok. GIT, Aquí, HUB. GITHUB. Así. Sí, así es correcto. Ah, vale. Son repositorios donde van subiendo los proyectos ellos y después me comparten el enlace. Y la otra son pues el ChatGPT, ¿verdad? Que ahí vamos desarrollando algunas partes de las páginas que se nos hace más fácil por ahí. Incluso cuando tenemos problemas, cuando nos topamos con un problema, consultamos ahí, ¿verdad? Al ChatGPT. Es decir, que el chat GPT se utiliza para corroborar el aprendizaje y no tanto como un recurso para copiar. Sí, 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 ¿Está bien? Pregunta sí. 25. ¿Cuáles son las herramientas en línea más recurrentes que usted utiliza en esta asignatura en Moodle? Esa, como le digo, la GitHub. Ah, muy bien. Esa es. Bien. O sea que esta es herramienta en línea, con modalidad de sitio web. Sí, sí. Ah, ok, muy bien. En el caso de la pregunta 26, ingeniero, ¿cuáles son los softwares o programas más recurrentes que usted utiliza en esta plataforma? Para el desarrollo o la plataforma. Es decir, que usted recomiende que los chicos tengan que bajar un software Ah, ok. extra. Ujú. Ah, ok. En mi caso de la plataforma web, es el Apache, que es el servidor web. Está el Visual Studio Code, que es para el Apache. desarrollo. Ajá. Visual, Apache, sí. perdón. Visual, ¿qué, Apache. perdón? Espera. Es Apache NetBeans. Oh, Apache. NetBeans. Net- Se lo, si gusta, se lo digito. Gracias, gracias. Interesante estas opciones porque Es como ustedes Apache son los expertos aquí en ingeniería. NetBeans. NetBeans. Es Visual Studio y está SAM. ¿Cuál es el otro? El MySQL. Vaya. Estas son Muy las, bien. las herramientas que nosotros ocupamos para desarrollar. Es la que ocupamos desde la primera hasta la última clase, ¿verdad? Porque uno es el servidor donde se montan las aplicaciones, la otra es base de datos y el otro es donde se está desarrollando todas las páginas, todo el código fuente. Ok, muy bien. En el caso de la 27, que bueno, sé que es repetitiva, pero solamente para enfocar las, los nombres, ¿cuáles son las aplicaciones móviles más recurrentes utilizadas en su curso aquí en Moodle? En móviles, como trabajamos un poquito de PHP, hay una parte que pues es bastante básica, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo por ahí J Studio, se lo voy a poner por acá, Gracias, gracias. J Studio. El otro es Decoder. Y hay una que es bastante ocupada, se llama PyDroid for PHP. Quiero ver PyDroid for PHP. Vale. Es des- Estas tres las pueden ocupar desde los dispositivos móviles. Ujú. ¿Sí? Nosotros trabajamos con una PC. Para las clases sí trabajamos con una PC, pero también con estas herramientas pueden programar desde su dispositivo móvil, ¿verdad? Pueden ocupar estas herramientas para trabajar con el móvil. Ingeniero, entonces yo puedo ir a la Play Store o puedo ir aquí a lo que es la Huawei Store para ubicar esas aplicaciones. Las tres sí creo que están en la Play Store, ahí sí. La Huawei no estoy seguro, no, Mm, no las he buscado ahí. muy bien. Gracias. En el caso de la 28, pregunta 28, ¿cuáles son las herramientas tecnológicas sugeridas por la universidad? Vaya, esas para la materia es Apache NetBeans, Visual Studio y el Visual Studio Code para la plataforma. Ujú, Y me faltó son las cuatro, quiero ver las cuatro que le había compartido ya. Esas son. ujú. Como todas esas son libres, no son de paga. Muy bien. Ujú. Bueno, ingeniero, ya para terminar, le agradezco por el tiempo. ¿Existe una metodología que nosotros sigamos aquí en Moodle, ya específica, institucional? ¿Qué cree usted?
Mm, no comprendo, no, no. Es decir, cuando hablamos de metodología estamos hablando de cómo vamos a hacer las cosas. Digamos que yo voy a ser contratado en la universidad el otro año, por lo tanto tengo que saber si hay un modelo que tengo que seguir a nivel de Moodle, por ejemplo, y tengo que saber qué tengo que evaluar. ¿Existe eso en la universidad? Sí, sí, todo se basa sobre el diseño instruccional. Ahí están las 5 unidades que nosotros debemos de impartir y cada unidad ahí nos dice qué temas y qué puntos son los que debemos de impartir y cómo evaluarlos. Ujú. Ok, muy bien. Ujú. Ingeniero, de verdad le agradezco mucho por esta oportunidad. Las respuestas Sí, han sí, sido ya sabe. Ahí. bastante, me va a servir muchísimo para esta investigación. Así Ujú. que gracias, oiga. Sí, más que todo está orientado a la parte web, ¿verdad? Parte de navegación en la web. Ujú. Sí, fíjese que el propósito de este estudio es básicamente determinar qué metodología estamos implementando. Usted ya me lo dijo, todo parte de ¿cómo se llama? El diseño instruccional. Diseño instruccional. Y posteriormente, yo lo que tengo que hacer es ingresar a las salas virtuales para determinar si todo lo que está en el diseño instruccional está siendo ejecutado. Ujú. Así que, bueno, vamos a ver qué tal y le agradezco por el tiempo, ingeniero. Bueno, bueno, gracias. Gracias, muy amable.